Hola muchachos. Bienvenidos a esta presentación. Hoy vamos a hablar de lo que es el Linux. Ustedes pues ya hicieron el proceso de instalación del sistema operativo Linux. Hoy vamos a hablar de unos aspectos generales de lo que es la estructura de Linux, quién fue el que lo creó, cómo es que ha sido su evolución durante el tiempo, y de esta manera vamos a terminar con un pequeño ejercicio que ustedes van a hacer cada uno en su casa. Primero, pues recordar un poquito de historia. El proyecto GNU, creado por Richard Stallman en 1984, donde Richard empezó a hablar el tema de lo que era el software libre, ¿sí? Donde empezamos a hablar de lo que era las diferentes licencias sobre las cuales se debería distribuir el software en el mundo. Entonces Richard Stallman comienza a crear como ponerlo así, una comunidad de personas que iban en desacuerdo con lo que estaba ocurriendo con el software propietario. Entonces él hablaba era de que, hombre, que el software debería ser de todo el mundo para que todo el mundo lo compartiera. Obviamente respetando algunas derechos de autor, algunas libertades, ¿sí? Dentro de este gran movimiento que Richard comenzó a crear. Bien, en este proceso, pues se comenzó a crear el concepto de lo que debería ser un sistema operativo libre para que cualquier persona lo pudiera utilizar y lo pudiera modificar. Entonces se comenzaron a hablar de que si tendríamos un núcleo o una base principal, ¿sí? Y de ahí cualquier programador en el mundo podía comenzar a agregarle cosas e ir creando su propia versión y que fuera un proceso de enriquecimiento entre todos, entre toda la comunidad. Entonces apareció un muchacho llamado Linus Torvalds en 1991, quien creó un sistema operativo, el cual lo denominó Linux, donde el sistema operativo pues iba orientado a que cualquier persona lo pudiera utilizar sin necesidad de pagar ningún tipo de licencia, simplemente dar los aportes o las recomendaciones o por decirlo así los agradecimientos a la persona que lo ha hecho. Entonces Linux compatible con Unix, que es otra plataforma también dentro del proceso que trabajan bajo la misma filosofía. Linux, pues tenemos viene el núcleo, se encuentra el núcleo de Linux y de ahí comienza el proceso de las aplicaciones. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros, por ejemplo, si nosotros tomáramos la decisión desde el punto de vista investigativo de la universidad, nosotros pudiéramos decir, vamos a crear su propio Linux dentro de la universidad. Entonces, cogemos un kernel y empezamos a crearle aplicaciones para ciertos procesos. En Linux tenemos el GNU, que es toda la parte de aplicaciones. Entonces yo puedo tener aplicaciones de tipo texto, entonces para trabajar Word, Excel, PowerPoint, aplicaciones o herramientas como calculadoras, como analizadores de texto, programas para reproducir unidades de DVD, CD, etcétera, ¿sí? Programas para hacer mensajería, navegadores, etcétera, ¿sí? Y todo montado sobre el núcleo de Linux. Componentes de una distribución Linux. Entonces tenemos Linux, tenemos los módulos y tenemos todo lo que es el GNU, ¿sí? De todas las diferentes aplicaciones que en el mundo han creado y uno las puede utilizar y también puede crearle uno los diferentes aplicaciones. Componentes de una distribución, donde tenemos paquetes, documentación, soporte, actualizaciones, ¿sí? Como es una comunidad libre, la comunidad libre, pues uno tiene que tener en cuenta de que si yo voy a hacer algo, entonces tengo que tratar de que si yo le hago actualizaciones y si monto un sistema operativo robusto donde la industria comienza a utilizarlo, entonces el éxito aquí va a tener es en que debe darse un soporte y debe darse unas actualizaciones, debe haber unos documentos y debe haber unos paquetes. Si yo logro con estas cuatro cosas, pues yo podría poner mi sistema operativo ya en el mercado, en la parte empresarial. Ojo, porque aquí no es simplemente también quedarse uno en construir un sistema operativo Linux como por ego, por decir yo tengo mi propio sistema operativo. No, pues aquí hay que buscar la forma de hacer algo que uno le pueda sacar un provecho.
¿sí? Un provecho. Entonces, por ejemplo, empresas como Red Hat lo han entendido de esa forma y hoy en día pues es la empresa para una de las principales empresas de software libre que cotizan en bolsa, ¿sí? Y es bastante poderosa en el mundo de las redes y manejo de servidores. Distribuciones tenemos cualquier cantidad. Entonces aquí podemos ver distribuciones habidas y por haber por todo el mundo, porque ha sido ese ecosistema que hemos venido revisando, donde cualquier eh, instituto, universidad puede crear su propio Linux. Vamos a hablar acá de Ubuntu, Debian y CentOS. Son de los sistemas operativos más fuertes, uno de los más fuertes que están en el mercado. El CentOS se utiliza mucho para servidores, el mismo Ubuntu Server también para servidores, Debian, ¿sí? Y tienen sus respectivos posicionamiento en el mercado porque se han apalancado fuertemente con ciertas organizaciones. Entonces, una vez ustedes ya hicieron el proceso de instalación del sistema operativo en su casa, que ya lo hicieron, ya lo tienen instalado, entonces ya ustedes se encuentran con unas interfaces que son muy parecidas. No es entrar a comparar con Windows, pero infortunadamente lo tenemos que hacer. ¿Por qué lo tenemos que hacer? Porque pues, todos conocemos que el monopolio que tiene Windows en el mundo es bastante alto, ¿sí? Sobre todo en las personas del común. De pronto nosotros como ingenieros de sistemas, hablar de Linux se nos puede convertir muy normal, pero hay que entender de que el ingeniero civil, el médico, el abogado, la enfermera no tienen ni idea qué es Linux, ¿sí? Entonces ellos trabajan es con Windows. Y por eso es que los sistemas tratan de parecerse cada vez más a Windows para poder ser amigable con el usuario final. De tal forma de que usted pueda tener un sistema operativo que en el caso de que usted ha sido usuario de Windows todo el tiempo y se pase para Linux no le afecte mucho. Porque así es, la realidad de nosotros como país, como Colombia, es que nosotros estamos casados con Microsoft. O sea, ¿por qué digo que casados con Microsoft? Pues claro, porque si a nosotros en el colegio, si mi hija en estos momentos tiene 6 años y la llevaron por primera vez a una sala de informática, pues el profesor de informática le enseñó ¿qué? A entrar a Windows. Luego pasó al bachillerato y le enseñaron Windows. Luego llegó a la universidad y le enseñaron Windows. Entonces estamos cansados con Windows. Llegamos a la empresa y encontramos Windows, ¿sí? Pero si nosotros nos dieron una formación desde la escuela, colegio, universidad, Linux, y llegamos a la empresa, pues tenemos Linux, lo que han hecho muchos países europeos, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de Rusia y los países soviéticos y de Asia que tienen sus propios sistemas. Bien, entonces aquí tenemos una terminal, esta es una terminal de SSH de conexión para empezar a revisar el tema de la arquitectura de lo que es el sistema operativo. Entonces, por eso es que aquí hay que comenzar a hablar del tema del shell. ¿Por qué? Porque es que una de las cosas que hacen fuerte a Linux es que tiene una cantidad de comandos que hacen robusto y que uno puede crear sus propios scripts, ¿sí? Para poder uno automatizar ciertas cosas dentro del sistema y uno puede tener el control del sistema, ¿sí? Lo que no le permiten otros sistemas operativos como, por decir, el Mac OS o el mismo Windows. Entonces vamos a empezar a hablar de lo que es el shell. Dice, los usuarios de Linux con frecuencia utilizan un tipo especial de programa llamado shell para interactuar con un kernel. El sistema operativo Unix dispone de diferentes shells, en que se cuenta el Burning, el shell OSH, el C-shell, CSH, el Core shell, TC shell, etc. ¿sí? Entonces estos shells nos van a permitir hacer el proceso de ejecutar y darle orden. Ojo, porque acuérdense, cuando uno se ejecuta un comando, lo que está dándole una orden a la computadora. La shell se ejecuta dentro de una terminal emitido por un PRON y esperando a que le digan qué hacer. Luego el usuario le pide al shell que ejecute un programa escribiendo el nombre del programa. La shell bash se puede utilizar de modo interactivo o como un lenguaje de escritura de gran alcance. El shell bash guarda la historial de líneas de comando ejecutadas. Las líneas de comando se pueden recuperar desde el historial, ¿sí? Entonces, como le decía, nosotros podemos crear nuestros propios scripts. Creo que yo cuando di Sistema Operativo 2 veíamos y hacemos nosotros nuestros propios scripts, ¿sí? Dentro del proceso. Pero el alcance de este curso no llega hasta allá. El arranque de un bash ejecuta comandos hallados en los archivos bash shrc, permitiendo a los usuarios personalizar su propio shell, ¿sí? Entonces, cuando vamos a empezar a revisar el tema del poder que tiene Linux,
pues entre esos aspectos se encuentra el tema de que yo puedo conectarme de una forma muy fácil e intuitiva el manejo de una shell de forma remota. Entonces dice, al utilizar la opción SSH, Security Shell, los usuarios pueden iniciar una sesión fácilmente en máquinas remotas, ya sea en el mismo lugar o al otro lado del mundo, ¿sí? Entonces yo tengo una computadora aquí en Ocaña y necesito conectarme con una computadora en la Universidad Francisco de Paula Santander. Estamos muy cerquita, pero podemos hacer el proceso. De tal forma que yo puedo utilizar la red de internet para hacer esa conexión, pero de una forma segura. Pues llamamos Security Shell, SSH, ¿sí? Entonces hablamos de que está bien un proceso de encriptación para mantener esa conexión. Entonces yo puedo manipular desde aquí de mi computadora otra computadora que está ubicada por allá en otra parte del mundo y puedo interactuar con ella de una forma segura. ¿Sí? Aquí la forma para descargar PuTTY. PuTTY es una herramienta que nos permite hacer conexiones SSH. ¿Sí? Aquí lo ejecutamos, se instala, se descarga y se hace el proceso. ¿Sí? Y aquí también tenemos otra herramienta como WinSCP que nos permite hacer conexiones para poder interactuar nosotros con nuestra máquina. Bueno, para empezar vamos a empezar a utilizar una serie de comandos para que ustedes comiencen a ponerlos en práctica cada uno en su computadora. ¿Sí? Entonces yo lo voy a ir nombrando acá, ustedes van a ver detenidamente el video y lo van a poner en práctica. Ah, el profesor habló del comando X, voy a probarlo y cada uno lo va a probar dentro de su espacio, como una primera taller, una primera práctica que estamos comenzando a desarrollar. Entonces el comando WOMI muestra el nombre del usuario, ID muestra información sobre el usuario, el comando WO muestra otros usuarios logueados, el DAY, la fecha y hora del servidor de la computadora, CAL muestra el calendario, History muestra la historial de comandos. Entonces, información del sistema, podemos utilizar un name-a y nos muestra qué sistema operativo estamos trabajando, cuál es la versión. Hostname, entonces nos va a decir cuál es el nombre del usuario, ¿sí? El comando WAMI simplemente entrega el nombre del usuario actual. Los usuarios pueden utilizar el comando WO, W y Finger para determinar quién se encuentra en el sistema y cómo iniciaron la sesión. Para ver si tenemos una computadora, tenemos un servidor, ¿listo? Acabé de decir yo ahorita que yo puedo conectarme a una computadora de forma remota, ¿cierto? A través de un usuario. Yo tengo un usuario y me conecto de forma remota. Ahora, yo quiero ver qué usuarios están conectados dentro de mi sistema. Entonces puedo utilizar este comando. Listado de contenidos de un directorio con ls. Entonces, si yo quiero ver, ¿sí? Desde un shell, los usuarios pueden utilizar el comando pwd para conocer dónde se encuentran y ls para hacer un listado de contenido del directorio. Entonces, yo quiero saber dónde me encuentro. Entonces, pw y me manda una vez que me encuentro en el home y me encuentro en el respectivo directorio. También puedo usar el comando fin. El comando ls, cuando se da al directorio como argumento, lista el contenido del directorio. ¿Sí? Entonces, yo quiero ver un directorio y quiero ver qué tiene ese directorio. Entonces, por ejemplo, yo tengo un directorio llamado documentos y quiero ver qué es lo que hay dentro de ese documento. Entonces ya ejecutamos el comando. El directorio de inicio del usuario. Cada usuario del sistema Linux se le asigna un directorio especial llamado directorio de inicio o home directorio. ¿Sí? El directorio o el home. Cuando el usuario inicia sesión, el sistema por primera vez se ubica en su directorio de inicio. Es decir, el sistema configura su directorio de inicio como un directorio de trabajo inicial. Habitualmente el subdirectorio del usuario se posiciona bajo el home directorio con el nombre de la cuenta de usuario. Home, ¿sí? Y el nombre del usuario. El root, ¿qué es el root? Entonces dice, la raíz o el root en inglés es el nombre de usuario del superusuario, es decir, el usuario con autoridad suprema sobre el sistema. Entonces, si cuando yo tengo un usuario sudo, privilegio root, estamos hablando de que tenemos un usuario, o escuchen bien, tenemos un usuario que tiene la facultad de manipular o acceder a todas las partes del sistema operativo. Y eso hay que tener mucho cuidado, porque el usuario root, pues si yo tengo acceso a todo, pues puedo manipular todo, ¿sí? Entonces, por eso se deben crear usuarios con privilegios diferentes para poder interactuar con la computadora y que las personas no tengan el privilegio todo el tiempo. También es el nombre del directorio de inicio de ese usuario. Entonces, el usuario root tiene su respectivo directorio root. Este término se utiliza para la base o la parte superior del árbol de directorios del sistema de archivos y del directorio.
Directorio temporal o TMP. Los usuarios tienen acceso para compartir espacios de borrador en el directorio temporal. Entonces, todas las puertas temporales se van almacenando en ese directorio. El directorio TMP le da a los usuarios acceso a espacio adicional para cumplir con necesidades a corto plazo sin cargar el espacio en su cuota. El sistema borra automáticamente los archivos puestos en este directorio después de unos días. Directorio de configuración etc. Los archivos de configuración normalmente se colocan en un directorio etc o un subdirectorio etc. Los usuarios comunes no pueden modificar los archivos en etc. Los administradores de sistemas invierten bastante de su tiempo trabajando con archivos almacenados aquí. Entonces tenemos el directorio. Primero, el tema de directorios de Linux. Si yo tengo un usuario root, entonces yo tengo un usuario root, ¿sí? Y tengo un directorio root. Si yo soy un usuario X, que no tengo propiedades de root, entonces yo tengo un directorio home y el nombre del usuario, para que el usuario interactúe. Y los usuarios cuando comienzan a interactuar con la computadora, entonces va a haber un directorio tem, que es el directorio temporal, donde se van a almacenar los directorios de una forma temporal, pero teniendo en cuenta que estos se van a modificar o se van a eliminar al pasar el tiempo. Listo. Y el etc, pues normalmente es donde se instalan toda la parte de los archivos de configuración de los diferentes sistemas. Directorio de comandos, el bin, user bin. La mayoría de los comandos del sistema se encuentran almacenados como archivos binarios en un formato legible para la máquina. Los comandos apropiados para el uso de usuarios comunes se suelen ubicar en los directorios binarios bin, usr bin. Las utilidades más importantes como el ES, CD, CPMB y el editor de texto bin, sin los cuales no se podría usar el sistema ban en bin. Ojo, entonces, LS, acuérdense que es un comando, CD es un comando, CP es un comando, MB es un comando y el editor bin son comandos, listo, son comandos. Pero cuando yo en el shell coloco ls, entonces lo que estoy ejecutando es un programita que me va a permitir ver todos los sistemas de archivos, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, esos programitas ¿dónde están? En este caso se encuentran en el bin, en el directorio bin. Las utilidades adicionales como los compiladores, su navegador web y el suite de oficinas van en el usuario usr/bin. Entonces, si yo tengo Google Chrome o tengo cualquier navegador dentro de mi Linux, están ubicados ahí. El SBIN y el usr/sbin almacenan archivos de comandos para que el superusuario root los utilice. Entonces, aquí va para el tema del superusuario. Estos incluyen comandos para adjuntar, quitar hardware, para iniciar y detener sistema y para realizar el mantenimiento del sistema. Entonces acuérdense, un superusuario, pues como yo debo tener el control de todo, entonces un superusuario ¿qué va a poder hacer? Quitar hardware. Entonces vamos a desmontar, por ejemplo, el disco duro. Vamos a desmontar un puerto USB. Vamos a desmontar una tarjeta de red. A desmontar o a montar, ¿no? También puedo quitar y puedo poner, ¿sí? Entonces lo hace el superusuario. Por ejemplo, yo digo, ay, chica, yo me detecto que hay un programa que está conectado todo el tiempo buscando actualizaciones. Y eso hace que mi computadora se vuelva lenta. Entonces yo como usuario root, ¿qué puedo hacer? Puedo deshabilitar esos procesos y habilitar esos procesos. ¿Listo? Voy hasta acá para que no se me haga muy largo el video.